Tengan todos una feliz y bendecida noche. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con el seminario taller de relaciones humanas. Relaciones humanas. Esta materia es muy importante porque nos ayuda a pulir nuestra educación, nuestro comportamiento para con los demás, el trato que tenemos de nosotros para las demás personas y de las personas para nosotros. Vamos a ir desarrollando la clase poco a poco para ver qué aspectos son de suma importancia dentro de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son aquellas formas en que nosotros tratamos a los demás y los demás nos tratan a nosotros. Es decir, que como capellanes, representantes de Dios, representantes del reino de los cielos, debemos de comportarnos de la mejor manera, de una forma armoniosa, tolerante y con respeto, para que así nos traten a nosotros mismos. Porque a veces las personas, por su educación en su infancia, no han sido muy bien educadas o vienen de una familia donde no les enseñaron una buena crianza. Nuestra adultez es el producto de nuestra infancia. Entonces, tenemos ciertos problemas, ciertas inconveniencias que arrastramos de nuestra infancia y que necesitamos pulirlas hoy en adultez. El Señor Jesucristo nos dejó una regla de oro. Esa regla de oro es: trata a los demás como quisieren que te traten a ti. Así que tenemos que conocer mucho del amor de Dios para poder ministrar amor. La primera carta del apóstol Juan dice de que Dios es amor. No es que tenga, Él es amor. Y si a Dios lo tenemos adentro de nosotros debe de fluir ese amor, ese respeto, esa tolerancia, esa consideración para poder tratarnos los unos con los otros de esa forma armoniosa. Esas son las relaciones humanas, la manera en cómo nos relacionamos con los demás seres humanos y de cómo ellos se relacionan con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante las relaciones humanas? Sencillamente es importante porque si tratamos a los demás con respeto, moderación, tolerancia, cariño, amor, las personas podrán ver en nosotros un aspecto muy importante para poder brindarles confianza. Nosotros tenemos que ganarnos la confianza con las demás personas, porque estas personas siempre adolecen de problemas, de trastornos, de situaciones que no lograron conocer o superar dentro de su infancia o adolescencia. Y ellos arrastran ciertos problemas y al ver en nosotros que el amor de Dios fluye, ellos van a buscar esa ayuda con la cual vamos a ministrar bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo para que ellos puedan ser libres y puedan ser restaurados de esas áreas afectadas que todos los seres humanos arrastramos, traemos desde quizás antes de nacer por las herencias que traemos, ya sean de nuestros padres, de nuestros ancestros, y que al desarrollarnos venimos arrastrando esas cosas feas por las cuales la gente se nos aparta, la gente siente que tenemos un repelente y no quiere buscar nuestra ayuda, nuestro consejo. Así como capellanes, que somos representantes de Dios, tenemos que limpiar todas esas áreas de nuestra vida y nosotros, al identificar
o al Señor a mostrarnos cuando nos somete a diversas pruebas, a diversos tratos, se manifiestan ciertas áreas en nosotros, en nuestro comportamiento, y a veces nos sorprendemos porque no sabíamos que ahí están, pero empiezan a manifestarse y nos damos cuenta de que hay una área que no está restaurada, un área que debemos de rendirla al Señor, al Señorío del Espíritu Santo, para que Él limpie eso en nuestro corazón y venga sanándolo, venga liberándolo, de tal manera de que ya no sea un estorbo ni un impedimento para acercarnos a las personas o las personas se acerquen a nosotros. Esa es la importancia de las relaciones humanas. No es meramente un trato que vamos a tener con las personas, sino que va más allá, trasciende para poder ayudarle a esta gente a salir de esas condiciones deplorables en las que nacieron, en las que crecieron y tal vez fueron adquiriendo a través de su relación con el mundo, con sus familiares, con los amigos, y fueron opacando ese desarrollo de una excelente calidad de vida. Entonces nosotros debemos de, primero, ser conscientes y ser sensatos en el sentido de reconocer si hay áreas afectadas en nosotros para podérselas poner en oración en las manos al Señor para que Él las quite de nuestra vida y que cada día nosotros, bajo el propósito y la voluntad divina, seamos más parecidos a su Hijo amado Jesucristo. El cristianismo, en resumen cuentas, son dos cosas. El cristianismo son relaciones, primeramente con Dios, que representa el palo vertical de la cruz, y luego en relaciones del hombre con el hombre, que representa el palo horizontal de la cruz. Cristianismo es eso, relaciones con Dios, con la divinidad y con la humanidad. Eso representa el mástil vertical de la cruz y el mástil horizontal de la cruz. Ahora, ¿qué cosas son importantes? Los factores que determinan para cultivar unas buenas relaciones humanas son los siguientes. Primero, respeto. Segundo, comprensión. Tercero, comunicación. Y cuarto, cortesía. ¿Qué es el respeto? El respeto es uno de los factores más importantes porque debemos de aceptar a las personas tal y como son. ¿Sí? El respeto es porque cada ser humano en principio fue diseñado divinamente por Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces, si le faltamos el respeto, lo que estamos haciendo es faltándole el respeto a nuestro Señor, porque no estamos de acuerdo conforme el diseño que Él creó. Ahora bien, hay unas variantes y conductas que se desvían del propósito divino, de ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros debemos de respetar incluso la creencia que tienen estas personas, la fe de ellos, mientras ellos no abran la puerta, no abran un espacio para poder nosotros explicarle, poder aconsejarle e incluso poder orientarle o asesorarle. No debemos de faltarle el respeto hasta que ellos nos pregunten o nos piden ayuda. Y como cristianos, capellanes, guardianes de la vida, representantes de Dios, nuestro enfoque es cristocéntrico, o sea, hablar de Jesús, hablar de su plan, de su propósito, y no hablar de doctrinas mientras ellos no hagan la confesión de fe, ¿verdad? Entonces, siempre las personas nos piden auxilio y hay que exponerles la salvación que Jesucristo nos ha dado, la condición miserable y deplorable con la que el hombre nace, que es un ser caído,
que su naturaleza es pecadora y que por naturaleza, ¿verdad?, merece el infierno. Estamos destinados a ser condenados porque Adán, al haber oído a su mujer y la mujer a la serpiente, echó a perder el plan divino de Dios, y en vez de ser hechos conformes a su imagen y su semejanza, he aquí que cuando el hombre cae se parece más al diablo, porque cae en cautividad, cae en poder de las tinieblas, y después de haber ser hecho, formado a la imagen y semejanza de Dios, y que Dios haya soplado, ministrado, impartido su espíritu a esa alma viviente, que son las 7 unciones de Dios, ¿verdad? Situación que no se explica y más adelante la vamos a ver en su oportunidad. Cuando Dios sopla su aliento de vida, Él está impartiendo 7 unciones, que son las que habla Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Estas unciones lo hacen ser semejante al Señor. Pero cuando el hombre peca, el hombre pierde esas 7 unciones y pierde su comunión con Dios. Le dijo el Señor que la paga del pecado es muerte, y el día que comiere del fruto, ese día iba a morir. Pero no una muerte física, sino una muerte espiritual, porque muerte significa separación. Entonces, cuando el hombre peca, el primer hombre peca, el hombre muere, es decir, se separa de Dios y se pierde toda esa comunicación. El hombre cae en esclavitud del pecado, en esclavitud bajo el poder de las tinieblas, y viene a ser un títere y un taller de Satanás. Y cuando Dios no mora en el hombre, Satanás hace y deshace sus planes y sus propósitos en los seres humanos y en toda la sociedad. Esa es la lucha que tenemos como hijos de Dios, como capellanes, que vamos a ir conociendo, profundizando cada vez más lo que es esa batalla espiritual. Pero ahorita estamos hablando de los factores que determinan las relaciones humanas, y estamos hablando del respeto. Nosotros vamos a conocer una persona con sus virtudes y con sus defectos, pero no hay que juzgar los defectos, porque sabemos que esos defectos los trae desde el vientre de su madre a raíz de las maldiciones que hereda. Luego viene en su etapa de infancia, tiene una mala formación, una mala crianza, una mala educación, y luego él va adquiriendo a través de este mundo hostil que está bajo el poder del diablo ciertos hábitos y costumbres, actitudes del corazón, con las cuales pues no va representando a Dios, y va dañando o denigrando su persona, su familia y el resto del conglomerado con el que él se relaciona. Entonces tenemos que respetar aceptando sus condiciones, sus limitaciones, sus limitantes y también sus virtudes, que más adelante nos van a servir esas virtudes. Entonces el respeto es hasta de su fe. O sea, él puede nacer en determinada religión, ser testigo de Jehová, en los mormones, incluso en el satanismo. Hay que respetarlo como persona, pero hasta que él no abra su boca y pida ayuda y reconozca su condición de miseria espiritual, uno tiene que entonces esperar para poder entrar con el consejo oportuno, la palabra que Dios nos dé, para poderle ayudar, para poderle orientar, para poderle bendecir y empezar un acercamiento con Él, que es otro factor que se llama la comunicación, ¿verdad? Pero antes de la comunicación vamos a ver esa comprensión. Entonces, para poder comprender a una persona, necesitamos tener el amor de Dios, tener ojos, oídos y corazón de misericordia. Misericordia quiere decir amor a la miseria. Y alguien nos decía que los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Nos aventajan en sabiduría, pero el único que conoce la misericordia de Dios es el ser humano. ¿Por qué? Porque si los ángeles conocieran la misericordia, Luzbel fuera perdonado, y él no ha sido perdonado, ni ningún otro ángel, ni querubín, ni serubín que se haya revelado en el cielo. Entonces vemos que sí, el hombre es objeto
del amor y de la misericordia de Dios. Entonces nosotros debemos de tener esa vasta comprensión, porque cuando las personas se nos acercan a pedir ayuda, nosotros tenemos que tener los ojos y los oídos espirituales bien abiertos para poder ver, para poder discernir con entendimiento espiritual por qué esta persona está manifestando una especie de conducta, una especie de hábito, una especie de vicio que no lo lleva a ninguna situación eh, benéfica ni productiva. Entonces tenemos que tener impregnado el amor y la misericordia de Dios para poder comprender, ¿verdad? Hay personas que no pueden incluso declararles amor a los hijos. Yo le decía una vez a una hermana en el área de niños, en la iglesia, que al niño le dijera que lo amara, que lo amaba. Hermana, dígale que lo ama. Y ella le decía, te quiero. No, dígale que lo ama, le decía. Y ella hacía el esfuerzo, pero como que tenía un candado en la boca y no podía decirle le amo. Y vi a través del discernimiento de que ella en su casa, cuando era niña, cuando fue joven, adolescente, nunca sus padres le dijeron te amo, sino que al contrario fue objeto de maledicencia, de palabras torpes que la ataron de tal manera de que ella nunca recibió amor ni verbalmente ni físicamente. Entonces ella no podía decir te amo porque nunca recibió eso. Y la escritura dice que del buen tesoro de su corazón el buen hombre saca cosas buenas, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces tuvimos que orar el grupo de maestros por ella para desatarla y poderle ministrar amor, ¿verdad? Para que ella pudiera bendecir a sus hijos con palabras nobles, con palabras loables y poderle decir, hijo, te amo. Hasta entonces ella pudo decirle, te amo. Esta conversación con ella, que terminó en ministración, de liberación, nació a raíz, a consecuencia de que el niño golpeaba a sus amiguitos en escuela dominical porque él recibía malos tratos de parte de esta hermana. Entonces, podemos ver cómo el niño empezó a confesar de que su mamá le golpeaba, le gritaba y le decía palabras torpes, y él abrió su corazón, pudimos orar por él, hablamos con la mamá y donde hablamos así fue como ella pues se manifestó, que ella en su infancia, en su adolescencia, no había recibido amor, no había recibido buenos tratos, cariño, respeto, y ella estaba sacando todo eso, ministrándoselo al niño porque no hubo esa educación, esa forma de comportarse en su etapa de niña y de adolescente. Entonces, ve cómo uno empieza a considerar las situaciones que se van presentando, ¿verdad? Ahora, con respecto a problemas que se dan ya de adultos, por ejemplo, como son los vicios, un ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, estos se aprenden muchas veces desde casa porque de padres alcohólicos desfilan las botellas en el seno del hogar, o cuando se hacen adolescentes con los amigos son influenciados o por alguna situación también ellos imitan esas conductas y empiezan a ellos a practicar ese hábito de consumir alcohol o consumir tabaco o drogas. Entonces, ¿cómo es que ellos se van atando? Primero de una manera física, luego psicológica, hasta que se convierte biopsicológica. Entonces, tenemos que tener el suficiente discernimiento de espíritus y ir hasta la raíz, ir hasta donde comenzó esa etapa para poder liberar a estas personas y poder desactivar esos malos hábitos en el corazón. Pero tenemos que tener esa gracia de tener amor y misericordia de Dios, poder escuchar y oír espiritualmente,
porque todo lo físico tiene un trasfondo espiritual. Y solamente con los oídos y los ojos espirituales, el entendimiento espiritual, cuando una persona está hablando, podemos ver por qué circunstancias esta persona se está comportando de tal manera o está hablando de tal manera. Entonces, ahí tiene que ver mucho este factor importante y determinante de las relaciones humanas, que es la consideración. Entonces, tenemos que considerar cada caso y cada caso nos demanda experiencia. Le decía, nosotros debemos de ser dignos de confianza por parte de las personas que vamos a ministrar, ya sea que les vamos a predicar la palabra, que les vamos a dar alguna especie de consejería o los vamos a evangelizar. Cuando nosotros vamos a los cuerpos de seguridad, tanto a la policía, a los bomberos y al ejército, nos encontramos que ellos por su trabajo no son muy sociables, muy socializables y en cierta manera hasta que ellos sienten que Dios los toca con una palabra que sale de nuestra boca, entonces ellos abren su corazón, porque hay ocasiones donde nos piden que si podíamos hablar unos 5 minutos con ellos o con la persona que está oyendo, y nos lleva aparte y nos dice, usted hoy que predicó me dijo una palabra que tocó mi corazón, y empiezan a llorar porque ese día ellos le confiesan a uno que habían tomado la decisión de suicidarse porque ya no aguantan más su vida. Entonces, lo primero es que tenemos que ser hallados dignos de confianza, guardar el secreto de confesión, como lo vimos en la clase pasada de aspectos generales de la capellanía, y poder dar el consejo oportuno, una palabra indicada y acertada para que esta persona pueda ser liberada de ese espíritu de muerte o esa congoja que puede traer, y que el Señor, mediante el discernimiento, podamos cubrir en amor la vida de esa persona que nos está confiando un secreto, nos está confiando una situación íntima, ya sea de su vida, de su familia o de su quehacer cotidiano. Entonces ellos tienen que ver el respaldo del amor de Dios en nosotros para poder ser hallados dignos de confianza con este tipo de personas. Y eso lo podemos encontrar en nuestro diario caminar. Con quien nos relacionamos, si usted tiene los ojos espirituales abiertos, tiene don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía, usted va a poder ver la condición espiritual de esta persona, qué es lo que hay en su corazón, para poderle dar una palabra acertada. Y esta persona no dude que la va a ganar para Cristo, una vez encuentre el consejo oportuno con el cual va a ser bendecido. Y le decía que otro factor determinante es la comunicación. Entonces, tenemos que ser sociables, no hablar cosas vanas, sino cosas que edifican. La Escritura dice que de nuestra boca no salgan palabras deshonestas, sino palabras de sana sabiduría para la mutua edificación. Entonces, ese tipo de comunicación nos exige el llamado de capellán, nos exige este rol, este oficio, esta función, ¿verdad? De que la gente pueda ver de que en nosotros fluye no solo el amor de Dios, sino la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento divino, porque esta gente está urgida, necesitada de conocer una palabra, de recibir una palabra que venga a ministrarle su área afectada. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esa fuente empieza a fluir, esa fuente que es de naturaleza divina, cuando el Señor lo toma a usted, va a empezar a fluir con palabras de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, incluso de temor, y va a poder ayudar y bendecir a las personas. Tiene que usted ser un lector consuetudinario, o sea,
que tenga la costumbre de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñarla, de poderse alimentar espiritualmente con la palabra, con la Biblia, porque el Señor dijo que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, para cuando el Espíritu Santo tenga que tomar de ella, empiece a fluir, empiece a fluir, empiece a fluir. Nuestro deber es meternos con la Biblia, con la palabra, leerla, estudiarla, analizarla, ¿verdad? Para que en el momento oportuno que nosotros estemos, no solo al frente de una congregación, sino al frente de gente que no conoce de Dios, el Espíritu Santo pueda tomar de esa palabra y empiece a fluir y a fluir y a fluir, y va a ver que no se va a agotar. Usted se va a convertir en un pozo de vida eterna, en un manantial de vida eterna, para empezar a fluir, a fluir, a fluir, y que esta persona pueda recibir. Cuando la persona está atenta, con hambre y sed de oír palabra, de recibir palabra, esa fluidez no se acaba. Usted quizás va a andar preciso o tiene otro compromiso, pero va a empezar a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Dele libertad al Espíritu, porque lo que el Espíritu quiere es hablarle a esta persona, quiere bendecirla, quiere edificarla, y a veces solo con el fluir de la palabra, como está fluyendo la vida de Cristo, muchos estorbos, muchas contaminaciones se van a ir de la persona que nos está oyendo. Usted tal vez se ha fijado, ha tenido alguna oportunidad que cuando empieza a hablar algunos aspectos de la palabra, la gente se queda pero fija, clavada, escuchando. Es porque tiene necesidad y quiere oír más, quiere oír más. Entonces no se detenga, déle libertad. Que si tiene un compromiso, Dios tiene el control. Eso tiene que andar usted consciente, porque hay un alma, una persona que está ahí porque Dios los puso. Dios unió ese momento, y es un momento divino, un momento de Dios para usted y para esa persona, porque esa persona está abriendo su corazón y está recibiendo lo que está fluyendo de sus labios. Así que esa comunión no debe faltar, esa comunicación, porque es un factor determinante en las relaciones humanas. Ve que no es un solo guau, 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 wiri, wiri, platicar como lo hacemos los humanos socialmente, sino que es un trasfondo espiritual en el que usted se llena de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, para cuando el momento Dios lo presente, sea oportuno, usted va a empezar a fluir y a fluir y a fluir con esa manantial de vida eterna para poder bendecir a esa otra persona. Luego, otro factor determinante es la cortesía, o sea, ser amable. O sea, usted tiene que dar gracias por todo, dice la Escritura, que por todo demos gracias. Y Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas son las buenas, las bonitas, las malas, las feas, las groseras. Con un propósito Dios las hace concurrir, ¿verdad? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero en estas personas hay que hablarles con esa cortesía, con esa amabilidad, no ser tajantes ni mucho menos repugnantes, porque de lo contrario, en vez de sentir esa confianza, ese imán que atrae la vida de Cristo, ellos van a sentir un repelente y lo que van a hacer es alejarse de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido conscientes, sensatos, en reconocer de que hay áreas que no han sido tratadas por el Espíritu Santo y que deben de ser limadas, purificadas de nosotros, de tal punto de que se vayan desapareciendo, ¿verdad? Así que la cortesía es vital, porque la gente a veces en el primer contacto, el primer acercamiento, no sabemos qué o tanto orgullo pueda tener esta persona, como altivez, soberbia, y sea susceptible y con una palabra la dañemos. Siempre seamos corteses, respetuosos, y es de hacerle ver el punto de vista de uno, el punto de vista de la persona y el punto de vista de Dios, porque así ellos van a entender una mejor comprensión de la realidad, porque la verdad tiene tres puntos de vista: el suyo, el mío y el de la verdad. Y la verdad es una persona que se llama Jesucristo. Entonces tenemos que llevar a las personas a Cristo, ¿verdad?
no a ninguna otra religión ni a ninguna persona, sino a Cristo. Esos son los factores determinantes de las relaciones humanas: el respeto, la comprensión, la comunicación y la cortesía, ¿verdad? Así que vamos a ver también a unas normas generales para la buena convivencia. Ahí las tiene en su manual en la página 26, y tenemos aquí que aprenda a escuchar al prójimo, deje lo que se exprese, préstele atención, no le esté cortando ni le esté tratando de decir su opinión mientras él no termine de contarle qué es lo que le sucede. O sea, hay que saber escuchar. Luego dice, controle sus impulsos, aprenda a hablar de manera adecuada. Sus impulsos, ¿verdad? Los gestos físicos, gestos de cara, gestos de voz, o sea, las articulaciones, no elevar mucho la voz, ni ser regañón ni tajante. Eso nos dice controlar los impulsos. Luego dice, evite la crítica, resalte las cualidades de la persona y no las cosas negativas. Entonces, no debemos de criticar ni juzgar, aunque adentro nos hagamos un criterio, un prejuicio, pero no se lo debemos decir, sino que al contrario, que hay que hacerle ver que él tiene cosas buenas, porque a veces la gente tiene la autoestima baja, y al decirle cosas negativas o que le vamos a juzgar, se ponen peor. Entonces, por eso es bueno no criticar nada de la situación que les acontece. Nosotros nos hacemos el juicio, pero guardémoslo para que en el momento oportuno podamos orar, interceder y ministrar con sabiduría a esta persona. Dice, respete para que lo respeten. Eso ya lo hablamos un momento, ¿verdad? Que así, en la medida en que nosotros respetamos, así nos van a respetar a nosotros. Dice, deje que el otro hable, no interrumpa. Dejemos que él, como decimos vulgarmente, se descosa, ¿verdad? Abra su corazón y no interrumpamos. Y si es posible, así como está hermana Reina, tomar nota de las situaciones que le están aconteciendo, porque eso, de las cositas que nosotros tomemos nota, el Espíritu Santo va a traer luz para poder comprender ese aspecto y tal vez llevarnos al problema, al origen de la situación que se le ha presentado. Dice, si no entiende algo, pregunte, no será juzgado por preguntar, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno preguntar cuando tenemos alguna duda. Luego dice, no se burle de los demás, porque el burlarse, a veces las personas se sienten muy mal, y como les repito, si están con una bajo autoestima, se van a poner de peor. Te pueden caer, hay personas que vienen hasta incluso con depresión, y tenemos que poder discernir los estados de ánimo, algunas enfermedades espirituales que ellos tienen, para poder lograr entender todo el cuadro clínico que están adoleciendo. Dice, evite gestos inadecuados que puedan molestar al otro. O sea, la mejor posición que nosotros debemos de poner es poner atención, saber escuchar y no hacer ningún tipo de gestos, ni de aprobación ni de desaprobación, sino que permanecer en una posición neutra, porque eso va a ayudar a que la persona siga desahogándose, siga sacando el malestar que tenga. Luego dice, sea amable, evite las groserías. Lo que le decía hace un momento, con ser cortés, ¿verdad? No ser tajante, no ser pesado, y evitemos groserías. Coopere con los demás, ayudar es un bonito gesto. Entonces, siempre mostrar ese espíritu de servicio, ese espíritu de ayuda, para que la persona pueda sentirse que somos dignos de confianza y poderle ayudar. A veces las personas lo único que necesitan es una muestra de aprobación, una muestra de cariño, unas palmaditas o un abrazo. Un abrazo del amor de Dios. A veces solo eso necesitan, y hay otros casos más críticos que van a ir necesitando una consejería, una liberación, una administración que no se hace en una sola sesión, sino que el Espíritu Santo va a ir dando esas pautas para poder ir ministrando a esta persona hasta que el Espíritu Santo dé la vía de que esta persona ya fue libre y que su corazón ha sido sanado. De esa forma nosotros
vamos a trabajar en esas relaciones sociales, ya sea predicando, ya sea ministrando, aconsejando o dando orientación a las personas o ministrando, ¿verdad? Dice, use las normas de cortesía, son fáciles de aprender y muy lindas cuando las sabemos usar. Las normas de cortesía son por favor, muchas gracias, los saludos de buenos días, buenas tardes, feliz y bendecido día, que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Todos esos tratos, ¿verdad?, que se han perdido, porque a veces caminamos en la calle y ni siquiera saludamos. Pero hay que saludar porque a veces un buen gesto, una sonrisa, a veces con eso bendecimos a las personas. Luego dice, sonría, es un gesto maravilloso y una facultad divina que poseemos los seres humanos. Si usted se ha fijado, los animales no se pueden reír. Incluso los animales no lloran. Ellos gritan, ¿verdad?, cuando los golpean. Pero el ser humano es el único con la facultad de poder sonreírse y poder carcajearse. Así que nos dice el manual que tenemos que sonreír porque es un gesto maravilloso. Ahora dice, comprendiendo las diferencias temperamentales. ¿Por qué? Porque el temperamento es la forma como somos. Y el temperamento es algo que traemos desde la infancia, mientras que el carácter ya es el temperamento modificado. Entonces nosotros nacemos con cierto tipo de temperamento. Ese temperamento lo tenemos que conocer, pero no para andarlo señalando, no andar diciendo, esta persona tiene este tipo de temperamento, esta otra tiene esto. No, el temperamento lo vamos a identificar para conocerlo y cómo relacionarnos de mejor manera con esta persona. Entonces hay 4 tipos de temperamento y cada temperamento tiene sus cualidades y tiene sus defectos o desventajas. Clínicamente o científicamente se conocen 4 tipos de temperamento. Tenemos el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Entonces, hay libros que hablan a profundidad de esto, pero hemos seleccionado esto para que usted conozca de alguna manera esas cualidades y las limitaciones que tiene cada temperamento. Entonces usted puede reconocer en las personas esas cualidades. Esta persona tiene esto y puede hacer esto, pero esta persona tiene estas limitantes y con ella lo voy a tratar de cierta manera porque se puede ofender con facilidad. Podemos provocarle un desdén, ¿verdad?, un menosprecio, un desánimo, y al conocer los temperamentos nos vamos a relacionar mejor con estas personas. Tenemos el temperamento sanguíneo. El temperamento sanguíneo tiene ciertas fortalezas o cualidades que la persona sanguínea es sociable. Mire, hermano Francisco hoy en la tarde me decía que él era una persona sociable y con todas las personas tenía chascarrillos. Aparte de eso, es espontáneo, o sea, siempre tiene algo de qué hablar, de qué manifestar. Es cordial, o sea, es cortés, ¿verdad? Es muy ameno tratar con las personas consanguíneas. Es entusiasta, le gusta emprender, es emprendedor y se entusiasma y todo lo que inicia lo termina, porque es entusiasta. Entonces él se deleita con lo que hace. Ahora, entre las debilidades del temperamento sanguíneo podemos mencionar que es egocéntrico. Él vive para él. Primero él, segundo él y tercero él. Él le gusta de hablar de sí mismo, porque le gusta atraer la atención. Esa es una limitante, ¿verdad? Es un defecto, ¿verdad? Acuérdese que Luzbel se convirtió en diablo porque atrajo toda la gloria hacia él, ¿verdad? Él era el que dirigía la alabanza en los cielos y contaminó el corazón de la tercera parte de los seres creados allá en los cielos, y él atrajo su gloria hacia él. Entonces las personas egocéntricas tienen ese problema, pero usted lo va a identificar cuando habla,
porque la escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces estas personas siempre están centradas en sí mismas. Hay otro aspecto de la psicología que dice que son narcisistas, porque ellos se aman profundamente. Ellos no aman a otra persona, sino que ellos mismos se aman y buscan siempre su bienestar, no el bienestar de las demás personas. Esa es la limitante que tiene el sanguíneo, y tiene también otra limitante, que es bastante desorganizado. Él no planifica. Él hace las cosas, como dice, que es espontáneo. Él dice hacer esto, hacer lo otro, y no organiza, no planifica. Entonces, en ese sentido es desordenado, y en sus aspectos íntimos y personales también es una persona desordenada, porque como es egocéntrico, confía en lo que él puede hacer, confía en sí mismo y no anda ordenando ni planificando nada. La otra es que es inconsistente. Le decía, una persona desorganizada y egocéntrica es inconsistente. O sea, le cuesta, por el mismo hecho que no organiza, él de repente encuentra trabas y ya no termina lo que hizo, por esa limitante que tiene. Entonces usted puede ver de que es una persona inestable, es inconsistente, no termina lo que hace, comienza una cosa y nunca la termina. Entonces, cuando nuestro temperamento es modificado, que se convierte en carácter, nosotros adquirimos el carácter de Cristo. Y una característica del carácter de Cristo es que todo lo que comenzó el Señor, todo lo terminó. Nunca lo dejó a medias. Él nunca fue inconsistente, sino que él terminaba las cosas que comenzaba. El sanguíneo no lo hace. Y además de eso, como es una persona egocéntrica, se vuelve iracundo. Él cae en iras, en berrinches, en rabietas. ¿Por qué? Porque como es egocéntrico, y cuando las cosas no le resultan como él dice, como él quiere, él hace berrinche, es iracundo. Entonces, cuando las personas no hacen lo que él dice, lo mismo. Esas son las limitantes y las cualidades que tiene el temperamento consanguíneo. Ahora tenemos el temperamento colérico. Y la fortaleza es que es persuasivo, tiene ese don, tiene la capacidad de convencer a esas personas, porque es una persona seria, es persuasivo, es controlado, él sabe dominar sus emociones, sabe dominar las circunstancias y aún las reuniones. Él sabe cuándo va a hablar y cómo va a hablar. Ya en una etapa madura de su crecimiento emocional, él puede tener esa característica, que él controla las situaciones. Por eso, en cierta forma, es un buen líder. Dice, es constante, él todo lo que comienza lo sigue hasta que lo perfecciona. Es productivo. Y acuérdese que hay personas que tienen, en lo espiritual le llamamos mentalidad de desierto. ¿Por qué? Porque una mentalidad desértica, de desierto, es una mentalidad improductiva, no produce nada, no hay vida. Pero en cambio el colérico es productivo. Él tiene una mente de reino, está progresando y prosperando constantemente. Como les decía, es controlado, él tiene dominio sobre su vida. Es constante, él termina y es atrevido. Él se atreve a emprender, a desarrollar proyectos, a ejecutar ciertas obras. Él es calculador, mide y se atreve, mientras que otras personas no tienen iniciativa, pero el colérico sí tiene. Esas son las fortalezas. Ahora, las debilidades es que es mandón. Él no sugiere, él no conduce con el ejemplo, sino que él manda. Tanto en hombres como en mujeres le gusta mandar, son controladores y empiezan a ejercer hegemonía sobre su cónyuge o sobre el resto de grupos o compañeros o amigos que tienen en la escuela, que tienen en la universidad, que tienen el trabajo. Entonces es mandón, también es impaciente. Pero cuando el carácter se controla, una de las características de las fortalezas del carácter de Cristo la vemos en Gálatas 5, 19, 22. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciente, mientras que el colérico es impaciente. Pero ya cuando el carácter es el temperamento es modificado, ya tiene carácter. Nosotros podemos entender bajo una premisa de que no hay buen carácter, solo malos caracteres o caracteres feos, porque son temperamentales y estos tienen que modificarse
de tal manera que el carácter de Cristo se vaya formando en uno. Tenemos que es orgulloso y adicto al trabajo. O sea, una persona que es altiva, es orgullosa, no le gusta que le digan nada, ¿verdad? Y que además es adicto al trabajo. Él tiene una forma de que le gusta estar trabajando, de trabajar y trabajar y trabajar, que de tal forma se vuelve una obsesión. Esas son las debilidades del temperamento colérico. Ve cómo podemos ir identificando las debilidades y las cualidades, las fortalezas de cada carácter para que usted identifique a la persona qué temperamento tiene y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. No para andarlo señalando, como le dije un momento, este es colérico, este es flemático, este es sanguíneo. No, sino para que usted pueda relacionarse de mejor manera y cómo manejar esas fortalezas y esas debilidades y tener una relación en armonía, en respeto, en comunión y en cortesía con esta persona. Tenemos el temperamento melancólico. La fortaleza del temperamento melancólico es que es analítico. Él todo lo analiza. ¿Por qué esto y para qué se dio? Y es bueno, es una fortaleza. Y qué bueno que todos seríamos así, analíticos. Además es sensible. Él siente empatía. Y la empatía es poder sentir la necesidad del otro, es poder sentir el bienestar del otro, es poder sentir cómo aquel se siente. Vulgarmente decimos que es ponerse en los zapatos del otro. Entonces es sensible, él puede discernir el corazón de las personas cuando está triste, cuando está desanimado, cuando algo no le gusta, cuando está molesto, está incómodo. Él es sensible. Asimismo, cuando la persona está contenta, está feliz, ¿verdad? Hay una duda, un tormento en su corazón, él es sensible y puede discernir eso, y con la gracia que Dios dé, pues puede comprender. Además de eso, es perfeccionista. Él le gusta los acabados, que todo esté bien, ¿verdad? Como que fuera mueble fino, ¿verdad? Bien acabado, todo bien hecho. Es perfeccionista y además es culto. Le gusta andar limpio, aseado, bien vestido. En su hablar es bien educado y es bien cortés. Esas son las fortalezas del temperamento melancólico. Ahora, debilidades que tiene el temperamento melancólico es que es resentido. No le pueden hacer algo porque se resiente. Usted puede platicar con una persona y hace una pequeña broma, esa persona no le gusta, se va a resentir. Entonces ya usted lo va a identificar de que es una persona melancólica, con temperamento melancólico, y que se resiente con facilidad. Se aparta de usted o se aparta del grupo y mejor se aísla. Luego tenemos que es exigente, ¿verdad? Él le gusta que las cosas se hagan como él dice, él exige, ¿verdad? Es bueno, esta debilidad que tiene es que carece de comprensión y empieza a exigir más allá de lo que la otra persona pueda dar. Es introvertido. ¿Qué quiere decir esto? De que él no le gusta relacionarse con la gente y todo se lo traga. Él no cuenta nada, sino que va guardando y va guardando y va guardando. Y como no escucha consejos, como no tiene orientación, él cae en depresión, cae en tristeza, cae en ansiedad, porque es una persona introvertida. Luego tenemos que es escéptico. ¿Qué quiere decir esto? Que él no cree. O sea, son personas que creen que la gente le está tomando el pelo y que las cosas no son ciertas. Entonces, es una persona difícil de persuadir por ese rasgo del temperamento que es una debilidad en ellos, es una limitante, que es escéptico, le cuesta creer. Luego tenemos el temperamento flemático. Este temperamento tiene cierta fortaleza. Primero es paciente. Son personas que tienen mucha paciencia, son bien tranquilos. Luego que es adaptable, ellos se adaptan a cualquier situación. Ellos, si hay comida, bueno, hay comida, y si no hay comida, no hay comida. Son bien pacíficos. Cuesta que se esfuerzan por alcanzar objetivos porque son demasiado pacientes, son conformistas.
es adaptable a las circunstancias, al medio ambiente que lo rodea. O sea, él se adapta al momento en el que está viviendo y es conformista. Luego tenemos que es una persona conciliadora. Él le gusta encontrar soluciones, es una persona que tiene esa cualidad de poder ser mediador en un conflicto y puede advenir a las partes para buscar una solución. Es conciliación y es equilibrado. Esa es una cualidad muy buena porque es una persona sobria. Tiene buen control, buen dominio sobre sus emociones, sobre su vida pensante y sobre sus aspectos emocionales. Entonces es una persona bastante sobria, eh, no es muy contaminada por los ambientes que se están manifestando. Es una persona que si se están riendo por bayuncadas no se ríe porque él entiende cuáles son las cosas que debe de moderar y no irse a los extremos. Es una persona equilibrada. Ahora, las debilidades que tiene es que es temeroso. Él a toda circunstancia, él tiene miedo. No, que porque está lloviendo se va a enfermar, que porque mucho sol también le va a dar insolación. Y ellos siempre ven el aspecto negativo y tienen miedo a muchas circunstancias. No pueden enfrentar, ¿verdad? El desafío que la vida les presenta por su situación de temor. Es ansioso, ¿verdad? Él no puede estar en cierta forma a la expectativa, sino que está siempre con ansiedad de ver qué va a pasar o qué va a tener y se vuelve curioso, inquieto por conocer la sorpresa, el evento y se vuelve ansioso, que es una situación que debemos de manejar. Luego es tímido, le cuesta expresar sus pensamientos, sus opiniones, su creencia. Se vuelve en cierto punto callado y no expresa por el mismo temor a que se vayan a burlar. Y tenemos que es lento y perezoso. Y usted cuando ve a esas personas que son lentas para hacer las cosas, que nunca las terminan y que a cierto punto les da mucha pereza, son personas de temperamento flemático que están manifestando esas debilidades. Entonces, esos son los 4 temperamentos que tenemos en la humanidad, ¿verdad? Uno que es el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y como les dije desde un principio, esto nos ayuda a identificar las fortalezas y las debilidades para que usted pueda estar consciente en presencia de qué tipo de temperamento tiene la persona con la que se está relacionando, ¿verdad? No es para andar señalando y divulgándolo, sino que es para que usted, bajo la lupa de la comprensión, pueda entenderlo mejor y pueda relacionarse de mejor manera. Ahora bien, hay un pequeño tema que se llama la resolución de conflictos porque somos llamados a mediador. Una de las bienaventuranzas que encontramos en el libro de Mateo dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y fíjese que un pacificador, nosotros tenemos que tener todas esas cualidades, todas esas características. El pacificador es el que se pone en medio del conflicto. El conflicto es porque aquel tiene un punto de vista y este tiene otro punto de vista, pero nosotros nos ponemos en medio para decirles que dejen sus armas, sus argumentos y que puedan conciliarse para poder resolver una situación de interés para las partes en conflicto. Entonces nos volvemos mediadores, ¿verdad? Entre dos que están en conflicto. Entonces, algo que tenemos que tener muy presente es que todas las personas tenemos diferencias y esas diferencias son de temperamento, son de carácter, son de opiniones, son de creencias, pero las diferencias no sirven para apartarnos de la persona, para aislarnos. Las diferencias no son para eso, las diferencias son para complementarnos los unos con los otros, porque lo que aquel tiene no lo tengo yo,
Lo que yo tengo no lo tienen ustedes. Entonces, armamos un buen equipo, armamos un conglomerado, conjugamos con un montón de virtudes, de cualidades o de defectos con los cuales vamos a aportar una solución valiosa, una solución productiva dentro de un conflicto. Entonces tenemos que tener cierta empatía y cierta madurez para poder conciliar esas situaciones que nos distancian, porque cuando el problema se presenta, la gente muchas veces se distancia y hay que esperar el momento para volver a acercarnos, volver a acercarse, porque las diferencias no son para aislarnos, para apartarnos, sino para complementarnos y encontrar una solución favorable a los intereses que están en conflicto. Por ejemplo, entre dos amigos, entre dos cónyuges, entre los hermanos de misma sangre y carne, existen todas las diferencias y cada quien quiere jalar por su lado. Pero esas diferencias son no para distanciarnos, no para separarnos, no para alejarnos, sino que esas diferencias Dios las ha permitido para hacernos especiales y que nos complementemos unos con otros. Porque lo que la esposa tiene no lo tiene el esposo, y lo que el esposo tiene no lo tiene la esposa, y se hace un buen equipo de trabajo. Lo mismo en el grupo de amigos, en el grupo de trabajo o en el grupo entre hermanos. Porque hay hermanos de padre y madre que están bien distanciados y están enemistados, porque los padres no supieron manejar esas diferencias y terminaron haciéndolos independientes, aislados, y no se hablan entre ellos. Pero nosotros como mediadores del conflicto, como pacificadores, tenemos que encontrar esas diferencias, pero para complementarlas, ¿verdad? Porque una cosa es dar asesoría, es dar atención a una persona, pero a veces se necesita dar asesoría, dar atención, dar administración y liberación a un par de personas, ya sea una pareja de esposos, una pareja de hermanos o una pareja de amigos o de empleados de la misma fábrica, empleados de la misma situación, porque a veces nos va a tocar que ejercer la capellanía empresarial y vamos a ver problemas en la empresa, disgustos entre trabajadores, diferencias entre los trabajadores, y nosotros como hijos de Dios y representantes de Dios tenemos que conciliar esa situación y poder resolver esos conflictos. Entonces, hay personas que enfrentan los conflictos aislándose y de esa manera los evitan. No, el asunto es encontrar esas diferencias y ver cómo se pueden complementar. Entonces, tenemos que tener mucha sabiduría, mucho discernimiento para poder ver las diferencias y poderlas complementar, cómo una con otra se complementan. Usted ha oído esta frase que es bien trillada dentro de la sociedad. Es que si vos sos fuego, aquel tiene que ser agua. Y si vos sos agua, aquel tiene que ser fuego para apagarse, para que la humedad, lo mojado, se seque. Entonces, son situaciones bien antagónicas que lo que deben de hacer es complementarse, no seguir en pugna, no seguir en choque, sino que saberse complementar para poder encontrar esa solución viable y favorable ante ese determinado problema. Hermanos, nosotros como capellanes, como representantes de Dios y con las limitantes que tenemos que ejercitarnos en ser buenos solucionadores de conflictos. Es una situación que nos va a costar porque no nacemos aprendidos, sino que tenemos que con la ayuda del Espíritu Santo en oración poder tener una buena solución entre un conflicto. Hay otras personas que en vez de aislarse y evitar el problema, él se acomoda, él se somete a la arbitrariedad del otro, él se somete a la hegemonía del otro y va denigrando su personalidad
y va dejando que el otro lo pisotee, que vaya manipulándolo y lo vaya degradando y lo vaya anulando en su personalidad. Esta persona se acomoda al conflicto, ¿verdad? Y vive así. No sé si usted ha visto entre parejas de que hay esposos que le gusta ser fustaneros, que la mujer lo mangonee para todos lados y que la mujer sea lo que mande, ¿verdad? Cuando una relación de pareja es entre dos, las decisiones se toman entre dos, el varón, por su crianza en que fue formado en su casa, él se somete a la disposición de la mujer y se queda como una persona, decimos vulgarmente, bajo el fustán de la mujer. Entonces, estas personas se acomodan fácilmente. Y así también hay mujeres que se someten al machismo del hombre, ¿verdad? Una situación que también no es saludable, no es buena, no es sana y que en cierto momento el machista pues atropella y pisotea los derechos de la mujer. Una situación que va a terminar en destrucción, en que la relación se vuelva cada vez más deplorable. Entonces tampoco es buena. Son situaciones en que como las personas enfrentan el conflicto, unas evitándolo y aislándose y las otras acomodándose a la situación que no es buena. Hay otra actitud que personas toman cuando se encuentran con un conflicto y es la de competir, a ver quién puede más. Y empieza el estira y el encoge entre la relación, ya sea de cónyuges, de hermanos o de trabajadores, hasta que se rompe ese estira y encoge y hay una ruptura y la situación fracasa, la relación fracasa y se ve un caos, un desorden y se llegan a ofender tanto, se denigran tanto que la cuestión termina mal. Entonces empiezan a competir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser mediadores, ver esa diferencia, qué es lo que está molestando y poder hacerles entender bajo la guía del Espíritu que esas diferencias son para complementarse y no para pelear, no para tener un conflicto. Luego tenemos la actitud más favorable y responsable, que es la de colaborar. Entonces, hay personas que ante un conflicto siguen peleando, se apartan, se aíslan, se acomodan o empiezan a competir. Pero la mejor actitud es la de colaborar. En un matrimonio, la forma más fácil de llevar la vida o de ser feliz es dando un paso cada uno hacia atrás, ¿verdad? Evitar el conflicto, de poner las armas, los argumentos y poder conciliar esa situación. O sea, no seguir en el pleito, en el conflicto, no seguir rivalizando, compitiendo, ni acomodándose, ni aislarse, ni evitar. Por eso hay gente que cuando se casa se regresa para la casa de sus padres, para la casa de la mamá o la casa del papá. No es aislándose, porque luego se van a volver a unir y si no resolvieron ese problema se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. Entonces lo que procuramos es que se deben de relacionar en una forma armoniosa, tolerante y con respeto. Y para eso se necesita madurez. Así que la mejor manera de resolver el conflicto es que las personas adopten una actitud de colaboración. Así que las diferencias no son para apartarnos. Las diferencias las tenemos porque Dios nos hizo diferentes y especiales a cada uno, con virtudes, cualidades y defectos o limitaciones. Y esas diferencias nos complementan los unos con los otros. Como le digo, lo que ustedes tienen no lo tengo yo, lo que yo tengo no lo tienen ustedes. Pero esas diferencias, si nosotros las sabemos canalizar, van a servir de complemento para nuestra vida, nuestro desarrollo personal y para emprender de buena manera y de una manera exitosa, victoriosa,
los proyectos que emprendamos. Amén. Así que para terminar vamos a recapitular. Tenemos que las relaciones humanas son la manera en cómo nos comportamos, nos relacionamos con los demás y los demás con nosotros. Que hay factores determinantes que son el respeto, la comprensión, la comunicación y la cortesía, ¿verdad? Y que lo importante de las relaciones humanas es poder relacionar bien de forma armoniosa, tolerante y con respeto. ¿Para qué? Para poder ayudar a los demás, para poder ser dignos de confianza y poder, con la gracia de Dios, sacar la condición de miseria espiritual en la que se encuentra esta persona y poderla rescatar de allí y poderla edificar, liberar, ministrar, sanar, hasta que ella se ponga en la ruta correcta de la voluntad divina, del propósito de Dios, en el sentido de que Cristo, es el anhelo del Señor, del Padre, que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de las relaciones. De ahí teníamos cómo debemos de comportarnos ante ella, ¿verdad? Saber escuchar, saber oír, no hacer gestos inapropiados ni groserías, ¿verdad? Evitar las críticas. Y ahí tenemos ese conjunto de reglas de convivencia que las tenemos en la página 26. Luego, cómo conocemos esas diferencias temperamentales, que son 4 temperamentos que los seres humanos tenemos, que no los tenemos todos, sino que hay personas con temperamento sanguíneo, hay otras personas con temperamento colérico, otras personas con temperamento melancólico y otras personas con temperamento flemático. Y cada uno tiene sus cualidades, sus fortalezas y sus debilidades o flaquezas. Usted va a identificar con qué tipo de temperamento está tratando para relacionarse de una mejor forma, no para andarse señalando. Ve, ahí viene el hermano José y ya te diste cuenta que él es flemático. No, yo no creo que es flemático, él es colérico. No, eso es para nosotros, ese conocimiento es para nosotros, no es para andarlo divulgando ni diciendo, mira, ya viste al hermano Coco, él es colérico. No, es sanguíneo, no, es algo que nosotros vamos a identificar para tener una mejor comprensión. ¿Qué virtudes, qué cualidades, qué fortalezas tiene la persona y qué debilidades, para relacionarnos de mejor manera y evitar conflictos, sino que poderle ayudar, poder resolver sus problemas de la mejor manera, ¿verdad? Y la resolución de conflictos, que es cómo vamos a ayudar a conciliar esas partes en conflictos de esa forma como el Señor nos dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotros pacificamos, evitamos que siga el conflicto, el tormento, la guerra, ¿verdad? Y que puedan ellos conciliarse, buscando esas diferencias y la actitud correcta de ser colaboradores. Pero si la persona no quiere colaborar, es mejor dejar la cosa así y orar para que en su momento, ya que el Señor haya tratado con esta persona, pueda haber una segunda reunión donde se pueda avenir a esa problemática, a ese conflicto, y le encontremos la mejor solución. Todo para la gloria y honra de Dios y para el bienestar de la persona. Así que, hermanos, con esto damos por finalizada este taller de relaciones humanas. No sé si alguno de ustedes, ahí donde se encuentra, tenga alguna pregunta. Levante su mano, porque hay 4 aspirantes a capellán, y solo levánteme la mano y yo le voy a indicar, haga la pregunta, le voy a decir su nombre y haga la pregunta para que los demás le escuchen. Así que no sé si hay preguntas. Hermano Francisco, ¿todo bien? El hermano Juan Monterrosa. Díganos, hermano Juan. Díganos. Aquí lo estamos viendo y lo estamos escuchando.
Va, pero ya lo grabamos y se lo voy a enviar. Yo escuché que dijo de que iba a pedir a cómo parece que le diera copias. Yo te voy a hacer una copia escrita para que se ubique bien ahí con los dos temas y con la debilidad y las fortalezas. Va, está bien. Hermana Reina, dígame, hermano Francisco. Sí, solo una pregunta. Mañana siempre a la 1, ¿qué horas? A las 2:30, 2:30. Me gustaría que todos, inclusive hermana Reina, pueda llegar mañana, si tiene tiempo, a las 2:30 a Iglesia Restauración. Ahí vamos a tener el seminario taller de misionología de forma presencial. Me gustaría que avanzáramos, ¿verdad? A las 2:30 estaríamos comenzando con ustedes y con los demás pastores que van a llegar mañana para ir avanzando, porque este seminario se va a volver intensivo porque tenemos ya prácticamente un mes para la graduación. Entonces veríamos el día de mañana el taller de misionología y el otro sábado el taller de proyección social. Mientras que en la semana creo que vamos a estar avanzando con otros 2 o 3 talleres para darle finalidad a esto. Al menos al hermano José y al hermano Juan solo les falta la de misionología, la de proyección social, y les falta el taller de principios y valores, ¿verdad? O ya lo vimos, el taller de principios y valores. Hermano José. No, ese no lo hemos visto, ¿verdad? El taller de principios y valores, hermano José, hermano Juan. Yo creo que ese y el de oratoria vamos a dar para hermano Francisco y hermana Reina. Así que los espero mañana con ayuda de Dios a las 2:30 en el Templo Cristiano Restauración para continuar de una forma presencial el taller de misionología. ¿Más preguntas? Diga, hermano Juan. ¿Está bien todo? Está bien. Bueno, pues hermanos, damos por finalizado esta clase. Espero que haya sido de provecho para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes están siendo formados como capellanes para el reino de Dios, ¿verdad? Van a ser instrumentos de justicia, instrumentos de salvación y de restauración para muchas vidas. Damos por finalizado aquí la clase. Que Dios me los bendiga y primero Dios nos vemos mañana. Dios les bendiga.